Hola, soy Joaquín y esto es Post Tenebras Lux. Hoy les traigo una nueva prédica de John MacArthur, en la cual vamos a responder una pregunta que hoy incomoda, pero que la Biblia deja absolutamente clara. ¿Qué debe de ser realmente la iglesia? No lo que la cultura espera, no lo que el mercado religioso promueve, no lo que las estadísticas celebran, sino lo que Dios diseñó desde el principio bajo la dirección del Espíritu Santo. A través del libro de los Hechos y de las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, veremos cuál es el patrón bíblico de la Iglesia, su misión, su liderazgo, su doctrina y su responsabilidad espiritual. Esta no es una prédica para entretener, sino para alinear. No es un mensaje cómodo, sino necesario, porque cuando la Iglesia se aparta de la sana doctrina, pierde su identidad, pero cuando vuelve a la palabra, recupera su fuerza, su pureza y su propósito. Que el Espíritu Santo nos conceda oídos para oír y corazones dispuestos a obedecer. Prédica de John MacArthur. ¿Qué se supone que debe de ser la Iglesia? Parte 1. Pasajes bíblicos seleccionados. 8 de agosto de 1971. ¿Qué se supone que debe de ser la Iglesia? Y vamos a darle simplemente un esquema básico de lo que Dios tenía en mente que fuera la iglesia de Jesucristo. En Hechos capítulo 2 versículo 42, leyendo por un momento el texto, Hechos 2:42 dice lo siguiente, describiendo la vida de la iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora bien, ahí tienen una descripción de la iglesia primitiva que realmente es fundamental para entender el propósito de la iglesia, particularmente el versículo 42 y el efecto de la iglesia desde el versículo 43 hasta el 47. Ahora, nosotros que amamos a Jesucristo somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos redimidos, somos invencibles en el sentido de que el mundo no puede vernos, y muy a menudo ni siquiera nosotros mismos podemos vernos. A veces, como saben, luchamos con la pregunta de si alguien realmente es creyente o no, pero pertenecemos colectivamente a un solo cuerpo, ya sea que estemos vivos o en gloria, seguimos siendo parte del único cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo porque lo amamos. Somos su eclesia, sus llamados fuera, su asamblea de hijos amados. La iglesia básicamente es gente llamada por Dios para ser sus hijos. Hemos llegado a ser uno posicionalmente al estar unidos por la fe en Jesucristo. Y fue Jesús quien dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando dijo eso, quiso decir que él reuniría a su cuerpo. No estaba hablando de edificios, estaba hablando de personas. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Los que lo conocemos y lo amamos, somos uno con los demás porque hemos nacido en la familia por el Espíritu de Dios mediante la fe en Jesucristo. Somos la iglesia viva del primogénito. Somos la asamblea general inscrita en los cielos, como lo expresa el autor de Hebreos. Somos justos por causa de Cristo. Somos un cuerpo vivo, una comunidad de aquellos que han sido lavados en la sangre de Jesucristo. Esa es la iglesia invisible. El mundo realmente no puede ver quiénes somos, no puede discernirnos. Solo ve la iglesia visible, no la invisible. Es decir, tanto a los que son verdaderos cristianos
como a los que no lo son. Pero también existe una iglesia visible, y creo que el Señor quiso que hubiera una iglesia visible, como Pablo mencionó al principio. No Pablo el apóstol, sino Pablo, el director de jóvenes. Básicamente, tenemos un testimonio ante el mundo como iglesia visible. Cuando nos reunimos en el día del Señor, somos un testimonio para el mundo, de hecho, de que Cristo ha resucitado, y la iglesia visible tiene un testimonio que dar al mundo. Ahora, algunas personas dicen que no necesitamos edificios y que deberíamos de ser completamente espontáneos, sin organización, sin edificio, sin estructura alguna, pero no creo que Cristo haya apuntado en esa dirección. Creo que si regresamos, por ejemplo, a Mateo 18, encontramos muy claramente que Cristo profetizó que la iglesia tendría una estructura, una forma y que se reuniría en un lugar determinado. En Mateo 18, en particular, hay varios versículos que creo que indican esto. El versículo 15 de Mateo 18 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si un hermano hace algo incorrecto, ve y díselo. Mas si no te oyere, toma uno contigo o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahora bien, él necesariamente se está refiriendo a un grupo visible de personas. La iglesia ni siquiera había comenzado todavía, no comenzaría sino hasta Pentecostés. Cristo está anticipando que la iglesia tendría una forma visible, un grupo de personas reuniéndose en un lugar específico con el propósito de la comunión, la adoración y, en este caso, también con el propósito de la disciplina. Así que, en el Nuevo Testamento existe una indicación clara y definida de que Dios, en su diseño, quiso que existiera una iglesia visible. Sería imposible llevar este asunto a la iglesia invisible. Tendría que haber un cuerpo constituido que se reuniera para tratar con ese individuo, y ese cuerpo tendría que estar formado por más de 3 personas. Por lo tanto, Cristo predijo que la iglesia sería una asamblea visible de personas que se reunirían en un lugar determinado, que tendría estructura y que tendría forma, y así, cuando comenzamos a leer el libro de los Hechos, encontramos que la iglesia invisible se vuelve cada vez más visible. Al principio, la iglesia invisible y la iglesia visible eran la misma. Hoy en día, la iglesia invisible y la iglesia visible no siempre son lo mismo. Hay congregaciones que se reúnen y que aparentan ser una iglesia visible, pero que en realidad no son la iglesia verdadera. Son la iglesia falsa, son la ramera, son la iglesia prostituida. Pero, en un inicio, la iglesia invisible se hizo visible conforme comenzaron a reunirse en el libro de los Hechos, conforme empezaron a congregarse visiblemente delante del mundo. Al principio se reunían en casas, luego, cuando las casas quedaban pequeñas, se expandían y se reunían en anexos construidos junto a las casas, y muy pronto, por lo menos para el siglo III, la iglesia ya se reunía en edificios propios conforme fue creciendo. Ahora bien, esta mañana quiero que consideremos 2 aspectos bíblicos de la iglesia. Les di un esquema bastante extenso porque quería que tuvieran estas referencias para su estudio futuro. Pero quiero que vean 2 puntos generales acerca de la iglesia, la fundación de la iglesia y el ministerio de la iglesia. Quiero que vean su historia donde estuvo y quiero que vean su modelo, donde se supone que debe de estar hoy, su historia y su patrón para el presente. Y quiero que entiendan que lo que la iglesia fue en sus inicios es, en esencia, lo que debe de ser hoy. Ahora, hay nuevas maneras de comunicarnos, hay nuevos métodos,
hay nuevos problemas con los que lidiamos en el siglo XX y creo que el Señor quiere que seamos la iglesia del siglo XX, pero en un nivel de principios espirituales debemos de tener básicamente los mismos principios que tuvo la iglesia del primer siglo. En primer lugar, quiero que vean la fundación de la iglesia, porque de la historia se puede aprender mucho, como leímos aquí en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. La primera asamblea local se reunió en Jerusalén y estaba compuesta principalmente por gente humilde, pescadores y demás. Muchas personas pobres. Había algunas personas con un poco de recursos, pero la gran cantidad de personas pobres hacía necesario que aquellos que tenían mucho estuvieran dispuestos a dar a los que no tenían nada, y así tenían todas las cosas en común. Eran perseguidos, les resultaba difícil funcionar dentro de su sociedad, pues eran marginados a causa de su fe en Jesucristo. Había una gran cantidad de personas pobres y por lo tanto recaía sobre ellos una fuerte responsabilidad de proveer para los pobres que estaban en medio de ellos. Y por eso tenían todas las cosas en común. Un principio que, por cierto, no aparece en ninguna otra iglesia a lo largo del libro de los Hechos. No era la práctica común de la iglesia vivir como una comuna. No era la práctica habitual de la iglesia compartir absolutamente todo de manera comunista o socialista. De ninguna forma. Eso ocurrió únicamente en Jerusalén, debido a la enorme cantidad de personas pobres y a las circunstancias tan particulares de la iglesia en Jerusalén. Ahora bien, la iglesia en Jerusalén nació en una reunión de oración. Surgió el día de Pentecostés, el Espíritu vino y llenó a los que estaban esperando en el aposento alto, y en ese momento la iglesia comenzó. El cuerpo fue formado. El bautismo del Espíritu tuvo lugar ahí y en ese instante, y la primera congregación local se formó ese mismo día, el día de Pentecostés. Era una iglesia emocionante, literalmente la primera iglesia de Jerusalén. Lo interesante de ella es que todos ministraban, todos estaban llenos del Espíritu Santo, todos ejercían sus dones y la unidad del Espíritu y el amor de Cristo eran evidentes para todo el mundo. Y crecieron con bastante rapidez. El primer día tuvieron 3,000 personas añadidas. Inmediatamente se convirtieron en una congregación grande. La iglesia de Jerusalén nació en un solo día con 3,000 personas. Uno podría decir, bueno, así no se puede hacer, no hay tiempo para organizar un programa. Y es cierto. El ministerio del Espíritu de Dios cumplió el propósito. Fue la dirección del Espíritu, fue la obra del Espíritu la que hizo que todo sucediera de una manera única. Y, curiosamente, como si no fuera suficiente que esos 3,000 fueran salvos, muchos de ellos eran visitantes de otros lugares y cuando comenzaron a regresar a sus hogares se fueron añadiendo más, de tal manera que la iglesia creció y creció y creció y llegó a ser una iglesia muy grande. Después se movió a distintas regiones del campo y se fue extendiendo y extendiendo por toda la tierra de Israel. Como mencioné hace algún tiempo, cuando les mostré las diapositivas un domingo por la noche, encontraron un lugar en Capernaum que se cree fue la casa de Pedro, uno de los sitios donde se reunía la iglesia primitiva, porque fue ampliada y hay todo tipo de evidencias de que una iglesia se reunía en ese lugar. Así que la iglesia de Jerusalén se extendió y se estableció congregaciones a donde quiera que fueron por toda la tierra de Israel. Ahora, quiero que noten en el versículo 42 los ingredientes básicos de la vida de esa iglesia: la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan, que es la mesa del Señor en la cena, y la oración. Y eso era todo. Eso era todo el asunto. Lo único que se le podía añadir era la proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo.
En las calles las predicaban, en el templo las predicaban, en las casas, en cualquier lugar donde tenían oportunidad de abrir la boca. Esa iglesia primitiva predicaba a Jesucristo. Se reunían para la comunión, el partimiento del pan, la doctrina de los apóstoles y la oración, y luego se dispersaban para esparcir la palabra por el mundo. Tenían miles de predicadores dentro de su congregación, y su impacto fue impresionante. En el versículo 47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora bien, con una situación como esa, tenían todos los elementos necesarios para tener una iglesia que funcionara, bendecida por Dios y dirigida por el Espíritu. No necesitaban nada más, no había ningún atractivo humano involucrado, no había metodologías humanas, no había trucos ni globos, ni concursos. El equipamiento que tenían les fue provisto únicamente por el Espíritu Santo mismo. El ministerio era equilibrado, el ministerio era completo. Al ministerio no le faltaba absolutamente nada, y la razón era, en primer lugar, que el Espíritu de Dios los dirigía, pero, en segundo lugar, que el pueblo seguía la dirección del Espíritu. Hoy en día hemos cambiado muchas cosas y tenemos muchos más trucos, muchos más globos, muchos más concursos y mucho más entretenimiento para tratar de atraer a la gente a la iglesia. Y en cierta medida eso es una compensación por el hecho de que los cristianos no están aceptando la responsabilidad de seguir la dirección del Espíritu en el ministerio de sus propias vidas. Todo el show que se ha puesto en marcha en la iglesia hoy es para atraer gente y sustituir el hecho de que los que están ahí no están haciendo lo correcto. Ahora, si tenían vida social, obviamente no era todo trabajo y nada de comunión. Tenían lo que llamaban el ágape o banquete de amor, que era básicamente la comida comunitaria de la iglesia primitiva. Y para cuando llegó la iglesia de Corinto ya estaban teniendo problemas, porque los ricos llevaban su propia comida y comían, mientras dejaban que los pobres llevaran la suya y comieran aparte. Así se perdió el ministerio de compartir en el ágape. Por eso Pablo tuvo que darles algunas instrucciones al respecto. Incluso lo convirtieron en un desenfreno en Corinto, así que se deterioró. Sin embargo, en sus inicios, la iglesia se reunía para convivir alrededor de la mesa y comer juntos, compartiendo los alimentos. La gente daba libremente unos a otros, ministraban libremente unos a otros. Pero permítanme añadir de nuevo, no era una vida comunal. La iglesia nunca fue establecida para ser una comuna. Hoy vemos surgir grupos por todos lados, los Children of God y muchos otros, y han entendido completamente mal el concepto de la comuna. Eso no es un concepto del Nuevo Testamento. Y creo que una gran ilustración de esto se encuentra en el capítulo 5 de Hechos. En el versículo 4, ¿recuerdan a Ananías y Zafira que mintieron al Señor? En el versículo 4 se dice lo siguiente, y esta fue por supuesto la instrucción de Pedro para ellos. Tenían una propiedad y habían dicho, si la vendemos daremos tanto al Señor. Luego la vendieron y no dieron tanto como le habían prometido al Señor, y así le mintieron, lo cual fue su pecado. Pero en el versículo 4 Pedro les dice, mientras permanecía, ¿no era tuya? En otras palabras, aquí no hay ninguna orden de que, por el hecho de ser creyentes, tuvieran que vender su propiedad y entregarla a una comuna. Era suya. Pedro dice, si no la hubieras vendido, habría sido tuya, era tu propiedad. Y después de vendida, ¿no estaba el dinero en tu poder? Cuando recibieron el dinero, era su dinero. En otras palabras, nunca se esperaba que entregaran todo a la iglesia para convertirla en una especie de sociedad comunista. Pero el problema fue este. ¿Por qué concebiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios.
El problema no fue que vendieras tu propiedad y no dieras todo a Dios. Él nunca te pidió que dieras todo. El problema fue que dijiste que darías cierta cantidad y diste menos y mentiste. Y como se trataba de la iglesia primitiva y la disciplina tenía que ser estricta debido a la naturaleza crítica de la fundación de la iglesia, ambos cayeron muertos en ese mismo instante por haberle mentido al Espíritu Santo. ¿No te alegra que esta sea la iglesia del siglo XX? ¿Cuántas veces le has prometido a Dios: si tan solo llega ese cheque, se lo daré al Señor? Es el mismo pecado, amigos míos, solo que Dios ha sido un poco más misericordioso en este lado de la historia. No sé por qué, pero le doy gracias por ello. Y como ya dije, en las iglesias posteriores no vemos nada de este tipo de práctica de compartir, nada de esta idea de la comuna, aunque sí vemos el ministerio del don de dar para atender las necesidades de los que tienen necesidad. Así que era una congregación que comenzó en la energía del Espíritu Santo y continuó en la energía del Espíritu Santo, y estaban enfocados en el poder del Espíritu y en ministrar para Jesucristo. Ahora bien, el liderazgo de esta iglesia primitiva eran los 12 apóstoles. Ellos eran los líderes porque se necesitaba tiempo para desarrollar líderes. Pronto habría ancianos y diáconos, pero no podían ser novatos, no podían ser recién convertidos. Y como todos eran nuevos convertidos en la iglesia primitiva, Dios dejó a los 12 apóstoles con esa iglesia en Jerusalén por al menos 7 años, quizá 10 años, y ellos les ministraron, actuaron como ancianos y diáconos. De hecho, lo hacían todo. Los apóstoles literalmente servían la comida, atendían las mesas, hacían todo. Ellos eran los líderes de esa gente en esa primera iglesia, en esa congregación inicial. Y más adelante, después de que pasaron todos esos años y vieron que algunos hombres habían crecido hasta alcanzar un verdadero liderazgo espiritual y madurez, entonces comenzaron a escoger de entre esa congregación a algunos para ser ancianos y diáconos. Con el tiempo, algunos de esos ancianos fueron tan fieles y algunos de esos diáconos fueron tan fieles que Dios los promovió para convertirse en evangelistas y pastores, maestros. Pero mientras tanto, los apóstoles les ministraron como sus líderes, y también los profetas, quienes eran el fundamento de la iglesia. Finalmente, después de al menos 7 años, estuvieron listos para enviar a otro misionero y comenzar otra iglesia. Pasaron 7 años antes de que enviaran a Bernabé a Antioquía para establecer la iglesia en Antioquía. Querían ese tiempo para prepararse, para encontrar su propia fortaleza y para afirmarse antes de enviar a alguien a hacer la obra en otro lugar. 7 años. Ahora bien, uno podría imaginar que, cuando aquello comenzó, en un lugar tan pequeño, habrían tenido mucha prisa para llevarlo al mundo entero. Y sin embargo, en la sabiduría del Espíritu, se quedaron al menos 7 años antes de comenzar a salir. Después comenzaron a crecer más iglesias. Aquí, allá y en todas partes surgían. El apóstol Pablo plantó algunas de ellas junto con Silas, Bernabé y otros, y cada iglesia llegó a ser independiente. Cada iglesia era ministrada por el Espíritu Santo. No había denominaciones que las mantuvieran unidas de manera organizacional. ¿Para qué molestarse? Ya eran uno en el Espíritu. ¿Por qué necesitar una organización para mantenerlos unidos? La única razón por la que necesitas una organización que te mantenga unido es cuando no estás unido. Pero si ellos entendían que eran uno en el Espíritu, eso era suficiente y con eso bastaba. Y, aún así, tenían un vínculo común. En Romanos 16:16 Pablo dice: las iglesias de Cristo saludan. Había una unidad. Cada congregación local era independiente y sin embargo había unidad, y estaban compuestas por todo tipo de creyentes,
judíos, gentiles, de toda clase social, ricos, pobres, educados y no educados, todo el espectro de la sociedad, y todos funcionaban juntos, ministrando juntos como uno solo, y la única estructura organizacional que tenían, la única forma que poseían, era la que había sido instituida por el Espíritu Santo. Ahora bien, ese es el fundamento básico de la Iglesia, y así fue como creció desde Jerusalén. Pero la Iglesia ha cambiado mucho, ¿no es así? Se ha vuelto muy compleja, muy empresarial. La Iglesia hoy se ha convertido, en muchos sentidos, en una organización masiva con denominaciones, comisiones, comités, concilios mundiales, concilios nacionales, juntas directivas y programas. Todo eso la hace funcionar como un negocio, no como un cuerpo, como una fábrica, no como una familia, y como una corporación, no como una comunidad. La Iglesia de hoy también se ha convertido en un juego de éxito, con metas superficiales, donde el premio se lo lleva la que logra meter a más gente en más bancas durante más domingos. Bruce Larson dijo: casi, sin excepción, las iglesias y los pastorados exitosos se miden en términos de sus registros de ofrendas y de sus tasas de crecimiento en membresía. La implicación obvia es que el aumento en números y un presupuesto cada vez mayor son las metas principales de la iglesia local. Fin de la cita. ¿Saben qué es interesante? Si uno revisa la situación de una iglesia cuando es que entra en pánico, no entra en pánico cuando la enseñanza es insípida, no entra en pánico cuando hay problemas espirituales. Cuando realmente entra en pánico es cuando la línea empieza a bajar en la gráfica que mide la asistencia y las finanzas, el dinero. Las iglesias también se han convertido, en muchos casos, en centros de entretenimiento con espectáculos presentados a montones tranquilos de asistentes pasivos, improductivos e incapaces, sentados en las bancas. Y todos los recursos están orientados a lograr que la gente llegue, no a hacer algo con ellos una vez que ya están ahí. Permítanme decirles desde mi corazón y desde el corazón de nuestros ancianos y del liderazgo de esta iglesia, por el poder de Dios y por su ministerio de oración y por su dedicación a usar sus dones, nosotros como ancianos vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para permitir que el Espíritu Santo nos muestre exactamente qué debe de hacer Grace Church. Y debemos comenzar con un modelo bíblico. Y una vez que pongamos en marcha ese modelo bíblico, tal como el Espíritu Santo lo diseñó, entonces daremos el siguiente paso a partir de ahí. Ahora, quiero que vean cuál es el ministerio bíblico de la iglesia. Segundo punto principal, y quiero que veamos 3 cartas del Nuevo Testamento, primera y segunda de Timoteo y Tito, porque en ellas tenemos el modelo para la organización, la estructura y la forma de la iglesia primitiva, o de cualquier iglesia para el caso. Timoteo y Tito eran 2 evangelistas. Un evangelista en la iglesia primitiva era un plantador de iglesias. Iba a una región donde Cristo no era conocido, ganaba personas para Cristo y establecía una congregación. Permanecía con esa congregación muchas veces, hasta 1 año, quizá más, 2 o 3 años, hasta que les había enseñado lo suficiente como para que algunos hubieran madurado. Cuando algunos ya habían madurado, entonces designaba ancianos en esa ciudad para cuidar de esa iglesia, enseñar en ella y ministrar en ella. Luego se iba a otro lugar donde Cristo no era conocido, ganaba más personas para Cristo, establecía otra congregación, permanecía ahí algunos años y ordenaba ancianos en esa ciudad para que continuaran la obra. Después iba a otro lugar y así seguía. Ese era el trabajo de un evangelista, era un plantador de iglesias. Ahora bien, Timoteo y Tito hicieron eso. También en ocasiones realizaron el trabajo de pastor maestro, que consistía en instruir al pueblo. Incluso un evangelista era llamado a hacerlo, pero al observar estas 3 cartas,
Primera y segunda de Timoteo y Tito, vemos el modelo para la iglesia, y para mostrarles eso, vean primera de Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ahora Pablo le escribe a Timoteo, quien era un evangelista que plantaba iglesias, y dice lo siguiente: pero si tardo para que sepas, es decir, esta es la razón para la que escribo, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, te escribo para que sepas cómo comportarte en la iglesia. Te estoy dando la base de lo que la iglesia debe de ser, los principios de la vida de la iglesia, y son muy claros, no son confusos, son los más claros posibles. Ahora quiero mostrarles cuáles son. En primer lugar, ¿cuál es la tarea básica de la iglesia? La tarea básica de la iglesia es enseñar sana doctrina. Esa es la tarea de la iglesia, no dar la opinión de algún pastor, no dar mis opiniones, no recitar ilustraciones que solo buscan provocar lágrimas, no tratar de manipular las emociones, no ser un centro de recaudación de fondos, no andar corriendo de aquí para allá haciendo mil cosas, no ofrecer programas de entretenimiento, pequeños pensamientos espirituales, devocionales semanales. El ministerio de la iglesia es enseñar sana doctrina, enseñar sana doctrina. Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. De eso se trata la iglesia. Estos evangelistas debían llegar a la iglesia con sana doctrina. Esa es la base de todo. Eso es lo que debemos hacer. Primera de Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia. Le dice Pablo a Timoteo, ¿para qué? Para que mandes a algunos que nos enseñen otra cosa. ¿Qué cosa? Otra doctrina. Enseñar únicamente sana doctrina. El versículo 6 dice: de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Toma una iglesia que no tiene una dieta constante de sana doctrina y va a aferrarse a cualquier moda nueva que aparezca, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman. Si no se enseña sana doctrina, las personas que quieren enseñar tomarán doctrina que no es sana. El versículo 10 dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cualquier otra cosa contraria a la sana doctrina. La palabra sana en el griego es donde obtenemos nuestra palabra. Higiénico significa saludable, aquello que edifica el cuerpo, y cualquier otro tipo de doctrina que destruye el cuerpo no tiene lugar. Nada que no sea enseñanza higiénica, verdad positiva con énfasis en la palabra de Dios. Ahora vean el capítulo 4, versículo 1. Vamos a saltarnos algunas otras ideas. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, eso es en nuestros días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y no a sana doctrina, sino ¿a qué? A doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ahora bien, ¿cómo vas a proteger a la iglesia contra la doctrina del diablo? ¿Cómo vas a proteger a la iglesia contra espíritus engañadores? Como pastor maestro, mi tarea es proteger al rebaño. ¿Cómo lo hago? ¿Ando revisando las credenciales de todo el mundo? No. La respuesta está claramente en los versículos 6 y 7, capítulo 4. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La única manera en que alguna vez establecerás una verdadera protección contra la falsa doctrina es alimentando a la gente con sana doctrina. Y el versículo 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad. Vean el versículo 13 del capítulo 4.
Aquí tienen un modelo para la predicación. Si alguno de ustedes quiere saber cómo debe predicar, ustedes que quizá algún día quieren ser predicadores en el futuro o ahora, aquí está el modelo de la predicación. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, es decir, la lectura de la escritura, la exhortación y la enseñanza. Ahí está la esencia de la predicación. Léelo, proclámalo, explícalo. De eso se trata. A eso se le llama predicación expositiva. Lees el texto, explicas el texto y lo predicas, lo declaras, lo exhortas. Y la palabra lectura ahí se refiere a la lectura pública. Está hablando del ministerio de la predicación. Debemos leer la palabra, debemos explicar la palabra con detalle y profundidad, y debemos exhortar al pueblo. Debemos declarar la verdad. El versículo 15 dice: esto acerca de lo que debe hacer el ministro. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. La concentración del liderazgo de la iglesia debe de estar en la palabra de Dios, no en otra cosa sino en la palabra de Dios, no en programas ni en actividades secundarias. Debemos estar absorbidos en la doctrina. El versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. No hay otro camino, porque al hacer esto te salvarás a ti mismo, es decir, serás guardado de los falsos maestros y a los que te oyeren. Los maestros influenciados por demonios que intentan infiltrarse en la iglesia solo pueden ser rechazados cuando la iglesia está comprometida en enseñar de manera repetida, constante y fiel, sana doctrina, si es que ha de haber protección para la iglesia de Jesucristo. Y si ha de ser pura, entonces debe haber de parte de los ancianos que la dirigen una fidelidad absoluta a la palabra de Dios, no perdiendo el tiempo en reuniones, conferencias y concilios, ni gastando gasolina de más. Y es muy fácil caer en eso, porque muchas cosas son buenas, pero simplemente no son prioridades. Como ministro de Jesucristo, yo y todos los que ministramos en su nombre, somos responsables ante Dios por la pureza de la palabra. Debemos enseñarla en su pureza, debemos predicarla en su pureza. Somos responsables de protegerlos de la falsa doctrina. Daremos cuentas a Jesucristo porque también lo hacemos y por cuán fiel somos en proteger y alimentar al rebaño. Eso es lo que Cristo espera de todo ministro, y es algo que da miedo cuando uno se siente y se detiene a pensar en lo que Dios espera de uno. Por eso Santiago dice: piénselo bien antes de desear ser maestros. La responsabilidad es seria, pero si Dios te da el llamado, Él también provee la oportunidad para servirle. Por lo tanto, debemos dedicar toda nuestra vida de manera continua y sin detenernos hasta que Jesús venga a la predicación y enseñanza expositiva de la palabra de Dios. Y lamentablemente y trágicamente, casi cada semana hablo con pastores cuyos corazones están cargados de tristeza porque sus iglesias esperan que haga de todo, menos lo que Cristo quiso que hicieran, enseñar la palabra de Dios. Y así, sus energías se dispersan en muchas otras responsabilidades, en lugar de concentrarse en esa tarea principal. Ahora bien, en 2 de Timoteo, por ejemplo, capítulo 1, el mensaje es el mismo, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras, retén la forma de las sanas palabras. ¿Sabes qué implica esa palabra forma? Implica que el patrón de la iglesia, cuando se reúne, su estructura debe de ser la enseñanza de palabras sanas, las cuales oíste de mí con fe y amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14. Guarda el buen depósito que te fue encomendado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y luego en el capítulo 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. De eso trata todo. Queremos enseñarte sana doctrina,
para que tú puedas ir y enseñar sana doctrina a alguien más. Ese es el hermoso diseño del Espíritu de Dios. El ministerio que se da unos a otros dentro del cuerpo de Cristo es parte de esto. Eso es lo que debes hacer. Como mencionamos en Efesios, el ministerio de los ancianos y de quienes enseñan es perfeccionar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Y la clave, por supuesto, si vas a hacer esto, está en 2 de Timoteo 2:15. Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. La primera palabra de ese versículo es la clave de todo ministerio, y quiero decir esta mañana que es una gran alegría en mi corazón y un verdadero gozo ser parte de una iglesia donde el clamor del pueblo es la palabra de Dios, y donde desean más que cualquier otra cosa que yo tenga tiempo para estudiar. Eso llena mi corazón de gozo. Muy a menudo, estoy seguro, hay momentos en que alguien quisiera llamar o hablar conmigo, quizá por algo urgente, y sin embargo estoy completamente absorto estudiando la palabra de Dios durante horas. Y saber que hay comprensión y que esto es lo que ustedes saben que Dios quiere es una gran alegría para mí. Les agradezco profundamente ese deseo que hay en ustedes. Así que el ministerio eficaz es un ministerio doctrinal, y para ser eficaz exige que estudies para presentarte aprobado, especialmente cuando estás aprendiendo sobre la marcha, y no es algo frío ni carente de amor. Más abajo, en el versículo 24 del mismo capítulo dice: el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es decir, no se hace con agresividad, sino con amor y mansedumbre. Luego, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y cuánto de la palabra de Dios debemos predicar? Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué predicar? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escucha, si vamos a edificar a los santos y a madurar nuestras propias vidas, debemos hacerlo en el ministerio de la palabra. Esa es nuestra pasión. Y luego le dice a Timoteo ese gran clímax en el capítulo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Doctrina. Así que vemos que el ministerio de la iglesia es sencillo: sana doctrina, sana doctrina. Esa es la tarea básica de la iglesia. La única manera de edificar a los santos es predicar sana doctrina. La única manera de agradar al Señor y obedecer al Espíritu es predicar sana doctrina. Cualquier cosa menor que eso es pecado. Eso fue lo que hicieron los primeros evangelistas. Entonces, ¿cuál era el liderazgo básico? Y, otra vez, queremos mirar a Timoteo y Tito. ¿Cuál es el liderazgo básico de la iglesia? Hay dos categorías de líderes en la iglesia. Eso era toda la organización que tenían: ancianos y diáconos. Ahora, en primer lugar estaban los ancianos. Había una pluralidad de ancianos. Ningún hombre era responsable por sí solo de la iglesia. Y lo creo con todo mi corazón, debe existir una unidad colectiva de hombres responsables de la iglesia. Yo soy simplemente uno de ellos. Tengo el privilegio, por la gracia de Dios, una gracia misteriosa, de ser responsable de la enseñanza.
de ser, en cierto sentido, el anciano maestro, pero mis capacidades están prácticamente limitadas a ese ámbito. La vida de la Iglesia pertenece al conjunto de ancianos que la dirigen bajo la guía del Espíritu de Dios. No soy más que cualquier otro anciano en esta Iglesia, simplemente soy uno de ellos. Mi énfasis particular está en el ministerio de la enseñanza. Un solo hombre no es responsable de hacerlo todo para nada. El pastor no es un solucionador profesional de problemas que anda por ahí con una bolsa eclesiástica de herramientas, esperando el próximo problema que arreglar o la siguiente rueda chirriante que engrasar. Hay mucho más que eso. Ahora bien, al anciano en el Nuevo Testamento también se le llama obispo. Anciano es su título y obispo es su función. Obispo significa supervisor. Él supervisa al rebaño. Siempre es un ministerio espiritual en el Nuevo Testamento. El anciano siempre debía ocuparse de dos cosas: la oración y el ministerio de la palabra. Eran ordenados en cada ciudad. Pablo le dijo a Tito en el capítulo 1, versículo 5, establece ancianos en cada ciudad. Ellos surgían de la misma congregación. Yo creo que la iglesia es mejor y más fuerte cuando su propio liderazgo surge de entre su propia gente. Y eso es lo que creemos aquí. Por eso nos gozamos de que cada persona en nuestro equipo, todos los que ministran aquí, salieron de la congregación de esta iglesia. Creemos que eso es bíblico, que Dios quiere que ordenemos ancianos en este lugar, formados en este ministerio, que puedan llevar adelante esta obra. Así que es un ministerio espiritual. Han sido calificados por el Espíritu de Dios, preparados y ordenados para servir en la iglesia local. Ahora, para mostrarles lo que se requiere de un anciano, vayamos a 1 de Timoteo 3. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora bien, es la misma idea. Obispo simplemente describe su función como supervisor. Es un anciano. Es lo mismo. Si desea el oficio de anciano, desea una buena obra. Ahora aquí están los requisitos para un anciano, y permítanme decir que creo que nosotros somos ancianos. El equipo ministerial son ancianos, y hay algunos de ustedes sentados ahí que son ancianos, aunque no estén en el equipo formal. Cumplen con todas las cualidades para ser ancianos. Y vamos a orar para que muy pronto Dios los lleve a ese lugar de liderazgo real junto con nosotros, trabajando unidos. Aquí no hay jerarquías, ninguna. Hay una unidad de aquellos a quienes Dios ha llamado a ser ancianos. Ahora, estos son los requisitos para los ancianos. Y si tú te sientes en tu corazón, si crees delante de Dios que eres un anciano, que cumples con estas características y que esto es a lo que Dios te llama en cuanto a liderazgo, quiero saberlo personalmente, quiero que me lo digas. Versículo 2. Es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, que tenga una buena reputación dentro del cuerpo de creyentes, obviamente no perfecto, marido de una sola mujer, es decir, fiel a su única esposa, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. Ahora, apto para enseñar no significa que tenga que ser maestro, simplemente significa que puede comunicar su fe, no dado al vino, y la palabra implica a alguien que se queda mucho tiempo junto a su copa. Ya te imaginas la idea. No violento, no codicioso de ganancias deshonestas, es decir, no motivado por el dinero, sino amable, no pendenciero, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda seriedad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bastante sencillo. No un neófito, es decir, un creyente reciente, para que no se enorgullezca y caiga en la condenación del diablo. Además, debe de tener buen testimonio de los de afuera, buen testimonio dentro y buen testimonio fuera,
para que no caiga en descrédito ni en la trampa del diablo. Ahí tienes el patrón básico de las cualificaciones de un anciano. Hombres que tienen estas características, si tú cumples con eso, si encajas ahí y pasas tiempo en oración, y claro, sabiendo que no eres perfecto porque ninguno lo es, pero si crees que ese es tu corazón delante de Dios, entonces Dios te ha dado a esta congregación local, Grace Church, para gobernar, liderar y enseñar. No importa si estás formalmente en la junta de ancianos o no, ese no es el punto. El punto es si eres o no un anciano designado por Dios. Oramos, esperamos y confiamos en que todos los ancianos designados por Dios pronto lo sean también en el sentido de trabajar junto con otros y con nosotros. Esto no significa que lo hagamos de manera rápida o descuidada, porque en 1 de Timoteo 5:22 dice: no imponga las manos con ligereza a nadie. Algunos dicen que esto se refiere a no ordenar ancianos sin reflexión, otros dicen que se refiere al trato con personas que viven en pecado y a la forma de reprenderlas. Puede entenderse de ambas maneras, no estoy completamente seguro de cuál sea el sentido exacto, pero sí aplica a los ancianos. Ciertamente es una advertencia a proceder con cuidado. En 1 de Timoteo 5:17 dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien. Esto indica que los ancianos están llamados a gobernar. En la iglesia local, los ancianos gobiernan la iglesia porque están directamente bajo Cristo. Son responsables ante Cristo. Los ancianos no son responsables ante la congregación, no son responsables ante algún consejo o comité, ni siquiera son responsables ante sus esposas de hacer todo lo que ellas les pidan. Los ancianos son responsables ante Cristo y luego están llamados a dirigir la iglesia. Por eso dice: sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Esto muestra que alguien puede ser anciano sin estar necesariamente involucrado de manera principal en la enseñanza doctrinal. Hay otras funciones dentro del diseño del espíritu. Los ancianos toman las decisiones, no están sujetos al pueblo ni a ningún grupo, están sujetos a Jesucristo, y deben tomar cada decisión después de orar y después de estudiar cuidadosamente la palabra, para que así sus decisiones se tomen con la mente de Cristo en el poder del Espíritu y tengan un impacto positivo en toda la congregación. Hermanos, es un llamado elevado. Tal vez preguntes: ¿esto solo les corresponde a hombres mayores? No. Pablo le dijo a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud. Es bueno que ese versículo esté ahí. Los ancianos deben perseverar en la oración. Deben perseverar en el estudio de la palabra de Dios. Deben buscar y conocer la mente de Cristo. Y creo que, si se va a tomar una decisión entre los ancianos, debe tomarse por unanimidad. De lo contrario, alguien no tiene la mente de Cristo. Creo que debe ser por el consenso común de esos hombres, después de la oración y del estudio de la palabra, e incluso puede involucrar ayuno. Los ancianos deben encargarse de los problemas en la iglesia, deben enfrentar a los falsos maestros, ¿lo sabías? En Tito 1:9 se dice que deben confrontar ese problema, reteniendo la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y refutar a los que se oponen, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es necesario taparles la boca, pues trastornan casas enteras, enseñando lo que no deben, por ganancias deshonestas. Los ancianos deben de impedir que los falsos maestros entren en la iglesia. También deben disciplinar a los cristianos que caen en error doctrinal. En 2 de Timoteo 2:18 se menciona a Himeneo y Fileto, quienes se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección
ya había sucedido y trastornan la fe de algunos. Eso es un problema muy serio. Y más adelante en 2 de Timoteo 4:14 se menciona a Alejandro el Calderero, quien hizo mucho daño, y Pablo dice, el Señor le pagará conforme a sus obras. En otras palabras, aquí hay herejes dentro de la iglesia y deben ser tratados. Tal vez te preguntes, ¿y cómo se les trata? 1 de Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y una buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe, entre ellos Himeneo y Alejandro. ¿Y qué se hace con ellos? A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Eso es disciplina, hermanos. Cuando hay error doctrinal, la persona es apartada de la comunión del cuerpo hasta que, habiendo tocado fondo, quizá bajo la disciplina de Satanás, Dios comience a restaurarla. Además, también debemos reprender a los que pecan en su conducta, no solo en su doctrina. En 1 de Timoteo 5, y de esto hablaremos un poco más esta noche, dice, a los que pecan, ¿cuál es la siguiente palabra en 1 de Timoteo 5:20? Repréndelos. ¿Y cuáles son las siguientes dos palabras? Delante de todos, para que los demás también teman. Tenemos el derecho y la responsabilidad de reprender públicamente el pecado. Así que el lugar de mayor responsabilidad en la iglesia corresponde a los ancianos, quienes gobiernan bajo Cristo como pastores auxiliares, responsables de enseñar la doctrina, administrar, disciplinar y proteger al rebaño, de orar por el rebaño y de estudiar la palabra de Dios. Ellos deben rendir cuentas a Jesucristo por ese ministerio. Así comienza el ministerio de la iglesia primitiva. El resto lo consideraremos la próxima vez. Padre nuestro, te damos gracias esta mañana por tu verdad y por tu sabiduría. Te agradecemos porque sabemos claramente lo que la iglesia debe de ser, un lugar donde se enseñe sana doctrina. Gracias, Señor, porque esto es tan claro. Padre, te damos gracias por los ancianos que has dado, a Grace Church, por muchos hombres que sirven como ancianos de manera laica. Gracias también, Señor, por los ancianos que aún no conocemos, que tú ya has enviado para ministrar con nosotros. Hombres que son nuevos, no son nuevos en la fe, sino que cumplen con esas cualificaciones, irreprensibles, con buen testimonio, tanto dentro como fuera, para la gloria de Cristo. Padre, te damos gracias porque algunos de ellos están sentados aquí esta misma mañana, y quizá no han caminado con nosotros porque todavía no hemos reconocido que son ancianos que tú nos has dado. Oramos para que deseen el ministerio conforme a la vida que ya llevan, porque es algo bueno, y para que se levanten a servir con nosotros y a guiar a esta congregación. Padre, yo no asumiría la responsabilidad de liderar ni siquiera un solo día por mi cuenta. Soy pecador. Mis decisiones no siempre son correctas. No quiero hacerlo solo. Te doy gracias por el maravilloso propósito del Espíritu Santo de que lo hagamos juntos, con una misma mente, por medio de la oración y la palabra. Padre, haz visible ante nuestros ojos el liderazgo que ya está aquí, para que podamos reconocerlo. Te damos gracias por aquellos que no son ancianos, pero que sirven con tanta fidelidad, que ministran fielmente en muchas áreas, ayudando, enseñando, administrando, sirviendo, visitando, atendiendo a los enfermos, orando, dando, compartiendo. Padre, te pedimos ahora mismo que hagas de esta iglesia lo que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús, amén. Hemos visto que la iglesia desde su origen no fue diseñada como una empresa, ni como un espectáculo, ni como una organización sostenida por estrategias humanas. La iglesia nació y creció en el poder del Espíritu Santo, fundada sobre la enseñanza fiel de la palabra, guiada por ancianos piadosos y sostenida por una comunidad comprometida con la verdad.
Cuando la Iglesia abandona la sana doctrina, se vuelve vulnerable al error. Cuando descuida el liderazgo bíblico, se debilita. Pero cuando honra el diseño de Dios, se convierte en columna y baluarte de la verdad. Esta prédica no nos llama solo a mirar el pasado, sino a examinar el presente, a preguntarnos con honestidad: ¿estamos edificando conforme al modelo de Cristo o conforme a nuestras preferencias? Que Dios nos conceda iglesias centradas en su palabra, líderes fieles y creyentes maduros que vivan para la gloria de Cristo. Si este mensaje ha sido de edificación para ti, te invito a suscribirte al canal, compartir este contenido y acompañarnos en Post Tenebras Lux, donde afirmamos que, aun en medio de la oscuridad, la luz de Cristo sigue brillando. Paz en Cristo.